Chicos, preparen sus micrófonos que estamos grabando. Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. Hola nuevamente, queridos oyentes, espero que estén muy bien. Estamos en otro episodio más de este increíble podcast de iNutrition de la primera temporada. Bueno, yo me presento, soy Boris Esteban Reyes, el presentador del programa, y voy a presentar a mis queridos colegas que nos acompañan desde siempre, aquí a Santiago y a Alejandro. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, caballeros? Les habla Santiago. Oyentes, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro y estoy acá otra vez feliz de estar en este podcast tan maravilloso con nuestros oyentes. Qué genial, chicos. Bueno, por acá también todos bien. Recordando aquí que estamos a distancia todavía por la pandemia, pero eso no importa porque aún así los podcasts salen y eso es gratificante. Bueno, esta vez vamos a hablar un tema que pues está causando un poco de intriga en la sociedad y yo digo que vamos a averiguar juntos si esto es cierto o no. El tema de hoy es... suplementos milagros. Chicos, esos suplementos que dicen que te van a ayudar a bajar de peso, que son la última maravilla del mundo, que van a servir y te van a quemar la grasa y así no hagas nada, prácticamente vas a quedar como Brad Pitt. Pero bueno, lo vamos a averiguar y la pregunta es, ¿son realmente efectivos los suplementos dietarios para reducir el peso y mejorar la estética corporal? Antes de continuar con esta pregunta, que la verdad vamos a ver si es cierto, si no, si hay alguna estrategia, cómo afecta para la salud. Hay que recordar que ya estamos en el 6º episodio de la temporada, mitad de temporada. Chicos, ¿ustedes creen que es adecuado quedarnos en 2 episodios de temporada o piensan que la audiencia quisiera más episodios? Bueno, pues eso sería bueno dejárselos a los oyentes para que lo escojan, para que voten y dejen en sus comentarios. En Instagram haremos una publicación en la cual podrán votar si quieren que esta primera temporada tenga 12 episodios o más. Sí, ya ustedes nos dirán, porque hasta ahora nosotros teníamos planeado 12, pero sabemos que hay muchos temas sobre los cuales podemos hablar y tenemos mucho que decir, pero bueno, todo dependerá de nuestra queridísima audiencia. Y para empezar a responder la pregunta, empezamos a definir qué es el sobrepeso, qué es la obesidad y cuál es la epidemiología en Colombia. Pues ojo, obviamente es porque en el país en que nos encontramos, pero la tendencia mundial siempre son muy similares. Santi, coméntanos. Claro que sí, esto es básicamente como cultura general. Entonces, hablemos un poco de la definición sobre obesidad o sobrepeso. Estos pues son básicamente definidos como un aumento o una acumulación anormal o excesiva de peso, de grasa o de grasa en el cuerpo, que viene siendo perjudicial para la salud. La obesidad se puede medir de forma muy simple por medio de básicamente una división, que sería dividir el peso en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados. Entonces, cuando esta cifra que nos da, que es el índice de masa corporal, es superior a 25, cuando está en un rango entre 25 y 30, pues ya estamos hablando de sobrepeso, y cuando está superior a 30, pues estamos hablando de obesidad, y pues 3 diferentes tipos de obesidad. Entonces, eso puede ser muy perjudicial para la salud, puede traer múltiples enfermedades que realmente son prevenibles, como la diabetes mellitus tipo 2, la artritis, algunas enfermedades cardiovasculares y unos tipos de cánceres que pueden ser prevenibles únicamente comiendo bien. Pasemos como tal a un plano epidemiológico, Boris y Alejo. Cuando hablamos de obesidad en un plano epidemiológico a nivel mundial, estamos hablando de que en 2016 hemos reportado como tal que hay 1.900 millones de personas que tienen exceso de peso, o sea, que tienen entre obesidad y tienen sobrepeso. Entre estas personas, pues 650 millones tienen obesidad. Ya las otras que tienen sobrepeso, me gustaría que entre ustedes puedan hacer
el cálculo y determinar cuántas personas tienen sobrepeso si la población mundial está alrededor de 7.800 millones de personas. Bueno, y pues como tal, pasando un plano como tal colombiano, la encuesta nacional de situación nutricional 2015, que fue la última que sacaron, el 54% de la población tiene exceso de peso. Entonces es muchísima gente la que se encuentra en esta situación nutricional que afecta gravemente a la salud. Y por último, aquí siendo como tal un plano cultural, pues se tiene que hace unos siglos la obesidad se consideraba como riqueza, como sinónimo de abundancia. Hoy en día se conoce más que todo como sinónimo de pobreza por no tener los ingresos económicos para acceder a alimentos como frutas, verduras, aceite de oliva, nueces, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una larga introducción de cómo es la epidemiología y de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo funciona esto en nuestro organismo. Alejo, cuéntanos. Pues básicamente siguiendo los principios y las leyes de la termodinámica, nosotros para aumentar nuestro nivel de grasa, que es básicamente lo que es la obesidad, tendríamos que consumir más energía de la que necesitamos o gastamos. Y acá es donde se empieza a mover las cosas, que básicamente como más de lo que gasto, aumento de peso, aumento de grasa, y como menos de lo que gasto, bajo de peso, bajo de grasa. Tiene sus matices, nosotros podemos no siempre aumentar de peso es malo y no siempre bajar de peso es bueno, pero tiene sus matices ahí. Pero básicamente para subir de peso hay que comer más de lo que se gasta y para bajar hay que hacer lo contrario, comer menos de lo que se gasta. Eso en cuanto a cómo funciona. Y ya prácticamente ya explicaste la reducción de peso. Pero hay una cosa también, y es que para la obtención de la reducción de peso hay que explicar el déficit calórico. Y hay muchas formas en las que uno lo puede alcanzar. Bueno, tenemos la más común, que fue lo que Alejo prácticamente nos mencionó en una forma muy simple, que es el consumir menos de lo que se necesita, ingerir menos ingesta de energía. Esta es la forma, pues se utiliza en muchas dietas, por así decirlo, en muchas estrategias nutricionales, pero no es la más recomendable y digamos un poco lenta, aunque el bajar de peso es lento, hay que tener paciencia para esto. Pero hay otra forma más. También hay mayor gasto, o sea, aumentar el gasto energético para uno así quemar las calorías que tiene de excesividad. Pero el problema de esto es que cuando uno ya está en una obesidad, cuando ya se encuentra en estado de obesidad o tiene un sobrepeso, es más difícil hacer ejercicio. O sea, hay que entender a las personas que es un poco más complicado hacer el ejercicio. Entonces, no es muy conveniente el hacer un gasto excesivo de energía a través del ejercicio si ya estamos obesos o si estamos con sobrepeso. La mejor opción sería en las ambas formas, consumir menos y hacer un gasto de energía, o sea, hacer gasto de energía a través del ejercicio regulado. Empezar lento para cuando ya uno esté en un peso más adecuado, un peso más ideal, poder hacerlo más fuerte, porque obviamente si lo hacemos con un peso mayor sería más complicado alcanzarlo. Pero vamos a tratar a lo que venimos. Esto era importante hablarlo sobre la parte de cómo funciona la obesidad para entender cómo funcionan estos productos, esos suplementos para reducir de peso. Alejo, ¿cómo puede funcionar esto en nuestro organismo? Cuéntanos. Pues estos productos van orientados hacia estas mismas dos cosas, ¿cierto? Estos suplementos van encaminados a que comamos menos o a que gastemos más energía. En este orden de ideas, los tres principales mecanismos de acción que se han visto para estos suplementos son inhibidores digestivos, que lo que hacen es inhibir las enzimas digestivas de nuestro organismo. Entonces, cuando comemos los alimentos no los digerimos apropiadamente y no entran a nuestro torrente sanguíneo todos los nutrientes, sino que se desperdician mediante las heces. El otro son los agentes termogénicos, que lo que van a hacer es potencializar ciertos mecanismos del cuerpo para producir energía y derrochar así energía, por así decirlo, y así aumentar el gasto calórico que nosotros tenemos. Y los otros son compuestos que nos van a regular y van a suprimir nuestro apetito, ¿cierto? Entonces nosotros no va a ocurrir nada dentro de nuestro organismo como lo va a ocurrir con los otros, a nivel de que va a haber una inhibición de enzimas o va a aumentar nuestro gasto cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca, sino que lo que va a pasar con estos compuestos es que nosotros mantengamos nuestra sensación de saciedad durante más tiempo y no comamos tantos alimentos y por lo tanto bajemos de peso. Exactamente, bueno, así pueden ver estos
4 tipos de suplementos, cómo funcionan en nuestro organismo. Son, digamos, estas estrategias suplementarias, las cuales tuvieran esa acción en cómo nosotros pues podemos utilizarlos para ese objetivo. Pero vamos a hablar un poco más para dentro de los ingredientes, a ver cuáles son los más comunes y la audiencia que estén consumiendo o las personas que estén adquiriendo este tipo de suplementos sepan cuáles son los más comunes. Recordemos que vamos a hablar de los ingredientes y no vamos a hablar de los nombres comerciales de los suplementos. Porque si no, nos denuncian. Sí, y realmente esto es lo que uno tiene que mirar. Los ingredientes, uno no tiene que mirar qué tan bonito es el nombre, ni que diga weight loss en 7 semanas, en 2 semanas. Uno tiene que mirar los ingredientes y tiene que mirar la tabla nutricional. Los productos más comunes son mango africano, betaglucanos, naranja amarga, cafeína, calcio, capsaicina, carnitina, chitosan, cromo, coleus forcosli, ácido linoleico conjugado, fucoxantina, garcina gamboya, glucomanano, extracto de granos de café verde, té verde, goma guar, jodia gorni, probióticos, piruvatos, cetonas de frambuesa, vitamina D, fasciolos vulgaris, yojimbe. Wow, son muchos. Sí, son bastantes. Sí, y Santi, ¿y esto dónde más o menos lo encontramos comúnmente? Parce, mira, esos tipos de productos se podrían consultar o se podrían conseguir principalmente en farmacias, en gimnasios o en tiendas naturistas, que muy probablemente podrían estar los consumidores asesorados por personas especialistas en ventas, no en como tal el suplemento. Entonces te van a vender es más bien un producto bonito, un producto que tiene un nombre muy difícil de pronunciar y con eso los van a enamorar. Es como lo decía Alejo, o sea, no hay que dejarnos llevar por los colores, por el nombre, por las letras llamativas, sino como tal de los ingredientes, que es prácticamente lo que siempre tienen estos productos. O sea, en cualquier producto uno siempre tiene que fijarse en los ingredientes. Exactamente. Bueno, hay una cosa, y ahora, estos suplementos como están en el mercado y como ya sabemos que cómo funcionan, ¿cómo se podrían usar inteligentemente? Alejo y Santi, cuéntenos. Bueno, lo primero es entender que todavía falta muchísima investigación, muchísimo desarrollo tecnológico para tener una pastilla, un comprimido o un polvito, entre comillas, mágico que nos ayude a bajar de peso por sí solo, ¿cierto? Todavía falta mucha investigación y el día que se descubra posiblemente se le dé el premio Nobel a esa persona, porque la obesidad, como lo habíamos dicho Santi al principio del episodio, es una pandemia y muchísima gente, creo que eran 1.900 millones de personas, padecen de esta enfermedad. Entonces todavía falta mucha investigación. Sin embargo, hay unos compuestos que parecen, según las investigaciones, tener efectos positivos sobre las personas con obesidad y sobrepeso. Pero antes de elegir un suplemento nutricional, lo que nosotros les recomendamos es leer los ingredientes. Muy importante leer los ingredientes y buscar cada uno de esos ingredientes en la web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de la Oficina de Suplementos Dietarios, para saber si son seguros o no y cuáles son sus efectos secundarios sobre el organismo, y muy importante, si están prohibidos. ¿Por qué? Porque hay algunos que son peligrosos y tenemos que saber esto, y muy importante que sí sean suplementos o ingredientes aprobados, porque hay un tipo de moléculas o ingredientes que son peligrosos para la salud, como la sibutramina, que en ciertos casos en Colombia se les ha agregado de forma ilícita a los suplementos. Nosotros le dejaremos el web o la URL de esta web en las notas del episodio, para que por favor las revisen si están tomando algún suplemento dietario para bajar de peso y se informen mejor. El segundo punto muy importante es entender el riesgo de contaminación que estos productos tienen. Ya hay muchos reportes en el país, en nosotros en Colombia, y hay muchos más en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde a estos suplementos, recordemos que un suplemento debe ser a base de ingredientes que no tienen que ser recetados por un médico, no son fármacos, no son medicamentos, sino que se supone que todas las personas lo pueden tomar sin ningún riesgo. Pero es importante saber que hay un riesgo de contaminación, y es que a estos suplementos se le han agregado fármacos que
dentro de sus efectos secundarios tienen la pérdida de peso. En Colombia tenemos el caso de la sibutramina, que ya les había contado antes, que es un fármaco que como efecto secundario tiene la pérdida de peso y está prohibido en Colombia y en muchos otros países por causar infartos y otros problemas en el sistema circulatorio, y mucha gente ha muerto a causa de este medicamento y por eso está prohibido. Pero se han dado los casos acá en Colombia y en Estados Unidos de contaminación de suplementos con esa molécula para bajar de peso. ¿Esto para qué? Pues para que ese suplemento sirva a unas personas, esas personas los promocionen y esas personas los sigan consumiendo. Ahora bien, es importante saber que hay unos productos o unos ingredientes que sí parecen tener evidencia que los justifique como una ayuda, muy importante, una ayuda a ese déficit calórico que vamos a hacer. Bueno, más que productos e ingredientes son como tal, como unas estrategias, que sería básicamente tener una dieta balanceada y pues claro, predominando el déficit calórico, teniendo una buena calidad de grasas, que estamos hablando de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, aquellas que son aceites vegetales y pues las provenientes de pescados, y aumento pues como tal de la actividad física. Y ojo, este tipo de dietas, lo recomendable, lo más recomendable es que tengan un tratamiento multidisciplinar. ¿Y a qué queremos llegar con un tratamiento multidisciplinar? Que tenga una dieta o un plan de alimentación adecuado para la persona con todos los ingredientes y con su déficit calórico, que tenga un plan de ejercicios para la reducción de peso específica para eso, y unas intervenciones cognitivas, porque recordemos que la obesidad, básicamente también la parte psicológica, tiene un efecto importante en el aumento de peso y en el consumo de alimentos. Santi, ¿y cuáles son los suplementos que mayor evidencia tienen para ser usados en estas personas con estas intervenciones que nos acabas de decir? Claro, estos suplementos que tienen como tal una mayor influencia entre la amplia gama de suplementos que existen vendrían siendo los probióticos, la vitamina D y el té verde. Resulta que vamos a desglosar estos tres. Lo primero son los probióticos, que aunque son, digamos que en los ensayos clínicos han mostrado muchos resultados en reducir marcadores antropométricos o marcadores corporales de obesidad, como puede ser el peso corporal, la cantidad de grasa que puede tener un paciente, los perímetros de cintura, por ejemplo. Es importante saber que se mezclan demasiadas especies y a veces no sabemos realmente cuál es la especie de probiótico que está haciendo el efecto. Entonces, tener mucha precaución frente a eso, porque no van a ser los mismos probióticos, seguramente no van a ser los mismos probióticos que podamos obtener dentro de los suplementos que nos venden acá en Colombia, a los que sí tienen ensayos clínicos en otros países muy bien estructurados a nivel de validez interna y validez externa. Pero es necesario entender que dentro de las especies puede haber tanta variedad genética como la puede haber entre un humano y una papaya. Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta, que no todos los probióticos van a servir y no vamos a tener acceso a todos. Entonces esto se nos escapa un poquito de las manos. Lo que sí podemos hacer es mejorar nuestra flora intestinal, nuestro microbioma intestinal, que es finalmente lo que hacen los probióticos. ¿Y esto cómo se hace? Tiene una dieta balanceada y comiendo frutas y verduras en una buena cantidad. Frente al té verde, este resulta interesante a medias, porque los ensayos clínicos y los estudios muestran resultados heterogéneos. Unos dicen que sí sirve, otros dicen que no sirve para ayudar a reducir los niveles de grasa en el cuerpo, pero si se considera dentro de la ayuda con el profesional de la salud que los está atendiendo utilizar este suplemento, es necesario saber que gran parte de la eficacia de este suplemento o del mecanismo de acción está dado por la cafeína. El té verde también tiene cafeína. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las personas, o el 99% de las personas en el mundo occidental, está insensibilizado a la cafeína, o sea que es resistente en contra de la cafeína. ¿Por qué? Porque consumimos demasiada, ¿cierto? Consumimos todos los días, consumimos café y consumimos bebidas que tienen cafeína y que muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo, las sodas de cola o los energizantes o el mismo té verde o los tés que son en refrescos. Muy importante saber esto. ¿Para qué? Para que si decidimos utilizar este suplemento, lo que hagamos es una resensibilización de cafeína. ¿Qué significa esto? Que quitemos todas las fuentes de cafeína de nuestra alimentación por unas determinadas semanas para volver a adquirir esa sensibilidad a la cafeína y a la hora de consumirlas genere un mayor efecto en nuestro cuerpo. Y la otra es la vitamina D, que parece ser la que mayor tiene evidencia
he de aclarar que la vitamina D no se pensaba como un ingrediente para bajar de peso o para los suplementos para bajar de peso, simplemente que en los ensayos clínicos, en las personas que se les suministraba vitamina D como parte de otras patologías, por ejemplo osteoporosis, otras condiciones como la menopausia, las personas que eran obesas bajaban de peso. Entonces empezó a haber esta asociación, ya se han replicado muchos ensayos clínicos y parece que la vitamina D tiene un efecto benéfico en personas obesas. Sin embargo, queda la pregunta, y es que solo es benéfica en condiciones donde las personas tienen una deficiencia probada por medio de exámenes de laboratorio. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta, porque pues la mayoría de los estudios que se hacen a nivel de salud se hacen en países donde las latitudes hacen que los territorios tengan estaciones. Entonces no siempre van a tener luz solar durante todo el día o van a tener más poca. Y recordemos que la vitamina D se sintetiza en la piel y por eso es que puede ser esta relación, y no se tienen tantos estudios a nivel de la línea del Ecuador como lo estamos nosotros. Entonces, muy importante que antes de consumir vitamina D pues nos expongamos un poquito más al sol o nos hagamos un examen para saber cómo están nuestros niveles de vitamina D. Muy bien, eso estuvo muy bueno, me gustó mucho porque pues habla de los más investigados. Estos son los tops de ingredientes que más evidencia científica tienen, pero hay que mencionar a uno que nos falta, que aún así miren que hay muchos que mencionó Alejo al principio, y Santi mencionó las estrategias que la verdad sí tienen evidencia científica que está comprobada y que la verdad es un poco más costosa pero efectiva y eficiente. Aunque como dije anteriormente falta uno, y es la L-carnitina, que bueno, ¿por qué decimos? Y bueno, respondiendo a la pregunta, obviamente, yo digo que esto la verdad no funciona, como lo comprobamos después de ver tantas intervenciones científicas, tantas aclaraciones. Estos productos no funcionan como base para simplemente bajar de peso, porque vimos cómo funciona la fisiología de la reducción de peso y no demuestran que ellos hagan algún efecto necesario. Ya más bien diría yo que sería como una ayuda, como dijo Alejo en la parte de té verde, que es como una ayuda. Una estrategia, pero no necesariamente. Por ejemplo, lo de la vitamina D es solo si tienes una deficiencia. Entonces, no es complementario, no es una estrategia muy inteligente de usar. Así que, sin más, nos vamos con esto y aclarar lo de la L-carnitina. Claro, pues nosotros producimos en nuestro organismo, ¿cierto, Alejo? Sí, claro, la L-carnitina es un producto o una molécula que nosotros mismos producimos para ayudar a oxidar las grasas de nuestro cuerpo. Exactamente, entonces esto... ¿Por qué se lo asocia como un producto para la reducción de peso? Porque dice, no, es que esto sí se ha comprobado molecularmente que ayuda a pasar la grasa hacia nuestras células para hacer metabolizada la energía de las grasas. Pero ¿qué es el caso? Que esto en realidad no funciona así tan simple porque el exceso no lo absorbe, entonces es algo innecesario. Para concluir, simplemente no es necesario consumir un suplemento de esto porque nosotros no tenemos déficit de ese compuesto activo, entonces pues no es necesario su suplementación y no haría ninguna repercusión en nuestro organismo. Sí, Boris, y muchas veces lo que pasa es que se centran varias vertientes en las cuales nos pueden mostrar un libro de bioquímica o algo así súper complicado en la cual nos muestran exactamente dónde están los papeles bioquímicos de la L-carnitina, y cuando vemos eso nosotros pensaríamos no, sí sirve, pero una cosa es la bioquímica que nos sirve para entender cómo funcionan nuestro organismo, y otra cosa son los ensayos clínicos y ensayos o investigación clínica, que es para mirar si realmente es efectivo dar exógenamente eso. Entonces hay que tener un profesional como el nutricionista dietista que combine las dos vertientes de saber o entender qué es lo que pasa en el cuerpo bioquímicamente, y también tener la capacidad de interpretar las investigaciones clínicas, ensayos clínicos y todos los modelos epidemiológicos para poder dar una atención a las personas. Exactamente, y bueno, sin más, nos despedimos hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Me gustaron mucho todas las intervenciones. Quiero darles gracias hasta ahora por lo que estamos construyendo en esta mitad. Bueno, esperemos que no sea la mitad de temporada. No sé, lo que decida la audiencia. Chicos, ¿tengan algo que decir? Muchas gracias. Bueno, y no olviden darnos like, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de YouTube y de las demás plataformas. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Por favor, suscríbanse, les agradecemos a las plataformas de podcast, como dijo Santi, a la de YouTube, Apple Podcast, Spotify, Anchor y entre otras más. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
tu, tu, tu.